Vamos a comenzar con la realización del molde posterior. Vas a necesitar una calculadora, marcadores, reglas, hojas de papel y tu tabla de medidas. Puedes descargar mi tabla de medidas en mi blog Mariana Creativa. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a trabajar ahora con una talla M, que es una de las tallas más comunes. Y voy a trabajar la tercera parte de las medidas porque estoy trabajando en un papel mucho más pequeño del que suelo utilizar para realizar la moldería. Entonces, yo la primera operación que voy a realizar es un rectángulo que va a contener hacia lo ancho la cuarta parte del contorno del busto y en altura va a contener el talle posterior porque voy a empezar a realizar la base posterior. Entonces, para obtener la cuarta parte del contorno de busto no hago más que dividir el busto, que en caso de un talle M es 92, entre 4. Eso va a darles 23, ¿sí? Entonces, coloco mi regla, mi escuadra de esta forma y lo primero que yo realizo y aconsejo realizar es una línea guía, ¿sí? De esta forma. Entonces, coloco desde este punto que vendría a ser mi punto A, ¿sí? Voy a marcar mi punto B, que va a ser la cuarta parte del contorno de busto. Y ahí en ese punto B voy a volver a escuadrar y voy a marcar mi talle espalda, que en el caso de un talla M va a ser 41 centímetros. ¿Ok? Este va a ser mi punto C y voy a volver a escuadrar de esta forma y voy a tener mi punto D. Ok, ahora desde el punto A hacia el punto B voy a marcar sexta parte de contorno de cuello, que en el caso de un talle M serían 30 y, contorno de cuello 36 entre 6, ok, y yo le doy más 1 centímetro siempre. Y ese va a ser mi punto 1, ok. Luego del punto A hacia abajo voy a marcar 3 centímetros o 2.5 y ese va a ser mi punto 2. Luego del mismo punto A hacia la derecha, o sea hacia el punto B, voy a marcar mitad de ancho de espalda, que en el caso de un talle M es 39 entre 2, 19.5. Ese va a ser mi punto número 3. En ese punto voy a escuadrar y voy a trazar una línea guía, porque esta línea va a ser mi línea guía para formar la sisa. Desde el punto 3 hacia abajo voy a marcar caída de hombro, que son 4 centímetros para dama. Y ese va a ser mi punto número 4. Ahora, desde el punto número 4 hacia abajo, yo voy a marcar mitad de ancho de espalda más 1 centímetro. Entonces había dicho que el ancho de espalda eran 39, la mitad serían 19.5 más 1 serían 20.5 y voy a marcar desde el punto 4 hacia abajo y ese va a ser mi punto número 5. Ahora entonces voy a escuadrar en este punto número 5 y esta va a ser, ok, mi línea de sisa. Ok, aquí puedo nombrar las líneas E, los puntos E y F. A continuación, entonces voy a marcar lo que sería la cintura, en esta que sería la línea de cintura, que sería la línea DC, y voy a marcar cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros de pinza.
78 centímetros corresponden a un talle M, 78 entre 4, 19,5 más 3 para pinzas, 22,5. Ok, y ese sería mi punto número 6. Ok, ahora voy entonces a unir estos puntos, que sería la línea de costado del molde, que sería el punto 6 y el punto E. Luego puedo unir el hombro, que sería el punto 1 y el punto 4. Ok, y voy a unir con una curva los puntos 1 y 2, que sería el punto del cuello. Yo primero, si no voy a utilizar mis reglas de especiales para costura, entonces trazo con puntos o con líneas cortadas antes de trazar la línea definitiva. Ahora, para hacer la sisa de la espalda, lo que voy a hacer es buscar la mitad de la línea que existe entre el punto 4 y 5. Voy a buscar la mitad, ¿ok? En este caso sería 20.4, la mitad sería 10.2 y voy a entrar 1 centímetro. Entro 1 centímetro, entonces desde el punto 4 hasta este centímetro que entré, y luego entonces hago, si no tengo mis reglas especializadas para moldes, coloco líneas punteadas y voy haciendo la forma de la sisa. Ok, hasta este punto tengo hombro, cuello, sisa, línea de sisa, costado, cintura. Tengo el molde hasta la cintura, entonces yo lo que voy a dar es el molde ahora hasta la cadera, y para eso voy a utilizar la medida de largo de cadera. El largo de cadera, que corresponde a un talle M, sería 21 centímetros. Entonces desde el punto D hacia abajo yo marco 21 centímetros. Ok, y ese sería mi punto número 7. Lo que voy a hacer es escuadrar para que la línea me salga derecha y hacer una línea guía. Esta línea va a ser mi línea de cadera. Entonces, en esta línea, desde el punto 7 hacia la derecha, yo voy a marcar cuarta parte del contorno de cadera, que sería para un talle M 100 centímetros, entre 4, 25 centímetros. Ok, y esta sería mi punto número 8. Hay muchas personas que suelen unir las líneas 6 y 8 con línea recta, y yo recomiendo hacerlo con una pequeña línea curva para dar una mejor forma en lo que sería la cadera. Y si no tienen otra vez las reglas especializadas para moldería, hacen una línea cortada, van haciendo puntos o segmentos de líneas hasta que puedan unir y estén conformes con el trazo. En este punto estoy teniendo un molde de espalda que aún no tiene pinza central, que sería la única pinza que va a llevar en este caso. Yo puedo dejar así si quiero que mi blusa sea holgada, y si quiero que la blusa sea entallada, entonces voy a colocar las pinzas. Para colocar la pinza en la línea de la sisa, que sería la línea EF, voy a marcar desde el punto F hacia el punto E, que sería el punto F el centro de mi patrón y el punto E el costado de mi patrón. Voy a marcar mitad de separación de busto. La separación de busto no trae, la mayoría de las tablas medias no las trae, entonces yo la puedo calcular como la mitad de la línea F5, ¿ok? Entonces mido cuánto existe entre los puntos F5, ¿ok? Y busco la mitad. Ese va a ser mi punto 9, ¿ok? Entonces, miren cómo voy a colocar la escuadra, punto 9, pero el tope de la escuadra va a estar en la línea AB. Entonces voy a marcar lo que sería altura de busto. Si mi tabla de medidas no trae altura de busto, lo que voy a hacer es bajarme unos 5 centímetros, ¿ok?
En este caso la mía sí trae altura de busto y se la pueden descargar de mi página Mariana Creativa. Les voy a dejar el enlace acá abajo. Me bajo 5 centímetros, ¿ok? Y ese mismo punto lo voy a trasladar a la línea de cintura, ¿ok? En el punto de la línea de cintura voy a marcar a cada lado 1.5 centímetros. .5, ¿por qué 1.5 y 1.5? Porque yo había sumado 3 centímetros cuando construí este punto, que sería el punto número 6, que venía del contorno de cintura entre 4 más 3. Entonces yo voy a unir este punto con este punto de acá arriba, este punto con este otro de acá arriba, vuelvo a escuadrar en mi punto central de la pinza y me voy a bajar el largo de la pinza, que suele ser unos 12 centímetros más o menos, un poco más si quiero que quede más entallada, y uno con los dos puntitos que estaban en la línea de cintura. De esta forma me queda el molde de la espalda construido: cuello, hombro, sisa, costado en el área de la cadera, línea de cintura, línea de sisa, pinza central, ¿ok? Entonces esta sería la construcción del molde de la espalda. Vamos a hacer de manera análoga, muy parecida a lo que sería el molde del delantero. Para el molde del delantero voy a volver a tomar esta misma línea que había construido en principio como línea guía, la voy a extender un poco más, ¿ok? Y voy a trabajar en otro color. Y voy a marcar, voy a ir por aquí, voy a escuadrar acá, porque ahora no tengo el borde de la hoja como guía. Y voy a marcar, este va a ser mi punto A, que es mi esquina principal, y desde el punto A hacia la derecha voy a tomar igual cuarta parte del contorno de busto. Entonces vuelvo otra vez. El busto de un M son 96 entre 4. Yo estoy trabajando la tercera parte de las medidas por cuestiones de papel. Por eso ven que utilizo mucho más la calculadora. Y ese va a ser mi punto B. Del punto B hacia abajo, entonces voy a marcar talle delantero. El talle delantero correspondiente a un talle M va a ser 44 centímetros. Entonces eso es lo que voy a marcar para construir lo que sería mi punto C. Aquí puedo escuadrar así o puedo escuadrar así, siempre para que mis líneas queden derechas. Si no utilizo bien la escuadra, voy a estar sufriendo para poder hacer los rectángulos y que me queden perfectos. Entonces, la primera diferencia que pueden notar es que el talle delantero es más largo que el talle posterior porque hay busto, ¿sí? Hay que llenar un espacio para el busto. Entonces vuelvo, del punto A al punto B voy a marcar otra vez sexta parte del contorno de cuello más 1 centímetro y voy a colocar el punto 1. Entonces sería 36 entre 6 más 1 centímetro. Y ese va a ser mi punto 1. Luego, del punto A hacia abajo voy a marcar sexta parte del contorno de cuello más 2 centímetros. Y ese va a ser mi punto número 2. Ahora, del punto A hacia el punto B voy a marcar, igual que en el posterior, voy a marcar mitad de ancho de espalda, que serían 39 para un talle M entre 2, 19.5. Y ese sería mi punto número 3. Escuadro en el punto número 3 para hacer la línea guía de la sisa. Y del punto 3 hacia abajo entonces marco 4 centímetros de caída de hombro. Y ese va a ser mi punto número 4. Del punto 4 hacia abajo entonces marco mitad de ancho de espalda más 1 centímetro, 39 entre 2 más 1, 20.5. Y ese sería mi punto número
5. Escuadro acá. Y este sería mi punto número 5. Si se fijan, los puntos de la sisa están igual, ¿sí? Los puntos de la cintura son los que están variando. Entonces, ahora para construir mi punto número 6, lo voy a sacar desde el punto D hacia el punto 6. Sería cuarta parte del contorno de cintura más 3, igual que en el posterior. Serían 78 centímetros entre 4 más 3, 22.5. Ok, y ese sería mi punto 6. Ahora voy a volver a nombrar la línea de la sisa, que es esta que está acá. Y en este punto ya puedo empezar a construir líneas. Puedo marcar la línea del hombro. Puedo marcar la línea del costado. Puedo hacer el cuello. Ok. Ahí está. Y voy a hacer la sisa. Para hacer la sisa, aquí viene la segunda diferencia aparte del cuello en el molde del delantero. Y para hacer la sisa lo que voy a hacer es en la mitad de la línea de la sisa, que sería 4, 5, voy a buscar la mitad y voy a entrar unos 2 centímetros. Ok, puedo poner una letra A minúscula para no perderme. Y luego a 2 centímetros del punto 5 hacia arriba voy a poner un puntito guía, que puede ser mi punto B. Okay. Y luego lo que voy a hacer es, me puedo venir con línea recta del punto 4 al punto A y luego construir la curva con puntos o con una línea, con líneas así segmentadas. Hasta que le dé la forma. ¿Ven la diferencia que hay entre las dos sisas? Entonces, ahora lo que voy a hacer es dar largo de cadera, que sería igual que en la espalda, que serían 21 centímetros. Ok, ese sería mi punto 7. Y del punto 7 hacia la derecha, entonces voy a marcar una línea guía, cuadrando, y voy a marcar cuarta parte del contorno de cadera, que serían 100. Entonces 100 entre 4 serían 25. Y este sería mi punto 8. Entonces vuelvo a trazar con líneas segmentadas la pequeña curva que existe en la cadera. Para construir la pinza central del delantero vamos a hacer la misma operación que en el posterior. Entonces vamos a ubicar la mitad de la línea F5. ¿Ok? Puedo trasladar estas mismas medidas que tengo acá, así no vuelvo a sacar la cuenta. Entonces traslado acá y voy a trasladar esta misma medida que tengo acá, que sería altura de busto, o me bajo unos 5 centímetros. ¿Ok? Entonces, a ver. Ok, aquí lo tengo. Y traslado ese punto a la línea de la cintura. En la línea de la cintura, entonces marco 1.5 hacia un lado, 1.5 hacia el otro, y 1 con el punto de la altura de busto. Entonces escuadro en el punto central de la pinza en el área de la cintura y me bajo unos 12, 14 centímetros. La pinza delantera puede ser incluso un poco más larga que la pinza posterior. ¿Ok? Eso depende del gusto de cada una, el largo de la pinza. Acá. Y uno con los puntos de la cintura. Esta va a ser mi pinza central del delantero, ¿verdad?
Y ahora viene la pinza de costado. Para la pinza de costado me voy a ubicar 2 centímetros al lado de la altura de busto. Va a ser el primer puntito que voy a colocar. Ok, ahí lo tengo. Sería este que tengo aquí. Ahora me voy a ubicar en lo que sería mi línea de costado. Y aquí tengo dos formas de trabajar. Si estoy trabajando con medidas personalizadas o con una tabla de medidas muy completa, utilizo lo que sería altura de bajo busto, que sería una medida que se toma desde el nacimiento del cuello o donde finaliza mi hombro hasta donde termina mi busto, pasando por la parte más prominente del busto hasta abajo. ¿Cómo traslado esa medida hasta acá? Bueno, pongo mi escuadra en la línea AB, que es mi línea principal, y traslado esa medida hasta coincidir con mi línea de costado. La otra forma de marcar este punto es, si no tengo una tabla de medidas muy completa o no es una medida personalizada, si no estoy haciendo ropa por tallas, entonces ubico la mitad de la línea E6, que sería mi línea de costado, ¿ok? Entonces yo lo voy a hacer de esta forma en este momento. Voy a ubicar la mitad de la línea E6. Ok, vamos a suponer entonces que este es mi punto número 9, ¿ok? Y del punto número 9 hacia arriba yo lo que voy a marcar es la diferencia que existe entre el talle posterior y el talle delantero. El talle delantero en este caso es de 44 centímetros y el posterior es de 41, entonces 44 menos 41 da una diferencia de 3 centímetros y eso es lo que voy a subir por mi línea de costado desde el punto 9. 3 centímetros y este va a ser entonces mi punto 10. ¿Ok? ¿Por qué los 3 centímetros? Bueno, para igualar el costado del delantero con el costado del posterior y para que se haga la forma correcta en el área del busto. Ahora voy a unir este punto que está acá con mi punto 9. Y aquí fíjense de un truco. Aquí voy a tomar la medida de este punto a este punto y la voy a trasladar pasando por el punto 10. Entonces, acá tengo esta medida que serían, en mi caso, 13.5 centímetros y esos 13.5 se van desde este punto pasando por este punto, ¿ok? Y me va a sobresalir un poquito en el costado y eso es normal y es correcto que se haga de esa forma. Entonces acá lo que voy a hacer es unir los puntos 9 con lo que me acaba de sobresalir acá, que sería mi nuevo punto 10. Ese nuevo punto 10 entonces lo voy a unir con mi punto E, ¿ok? Y de esa forma tengo ya construidas pinza central y pinza de costado. Yo voy a tomar un marcador un poco más grueso para marcar cómo va a quedar entonces este contorno, que sería de esta forma, ok, para que vean la forma que va a quedar y no les extrañe. La forma que queda en la línea del costado depende de las medidas que yo estoy utilizando, depende de las medidas del cliente y recordemos que cada cuerpo entonces es único. Así queda el costado con un poquito de prominencia acá. Cuando yo haga las transformaciones de estas pinzas a un corte princesa, a un corte francés o a cualquier otro corte que quiera realizar y yo quiera cerrar este espacio de acá, voy a necesitar este cachito que me está sobrando aquí, entonces es importante que yo no lo quite. Entonces